Buenos días para todos. Hola, muy buenos días para todos. Vamos a esperar que terminen de llegar, encontrarse los compañeros en esta aula virtual. Hola, buenos días, profesora. Buenos días. Mi gatico pues va regular, no mejora mucho, pero pues ya lo tengo conmigo y aún no descubre la causa de por qué tenga lo que tiene. Ayer igual tuvo una radiografía, pero pues no sé interpretar eso hasta que lo vea la especialista que lo ve. Pero pues medio come un poquito ya, está de mejor ánimo, pues no sabemos qué sigue ahora. Ujú. Ah, bueno. Gracias por preguntar, profe. Bueno, con mucho gusto. Hay que estar pendiente de todos.
Bueno, creo que ya vamos a dar inicio. Bueno. Venga, a ver. Bueno, esperemos, ojalá que Angie se nos logre conectar. Por acá veo unos usuarios residente, user. ¿Quiénes son? Dual Steven Solar es residente, no sé por qué se me conecta así, porque en Sí. realidad yo me conecto desde el correo institucional. Mm, sí, me pareció también raro. Sí, pero entonces en realidad no sé por qué, pero pues mi nombre es Dual Steven Solar. Listo. Doy. Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. No sé si les dio igual, me dio un poquito duro. eh, Como que hay, tenemos clases el domingo y no el sábado. Estaba convencida que era ayer. Afortunadamente, pues miré ahí en SAC. Y bueno, entonces sí, como que a mí me dio duro. Casi no me despierto, quería quedarme ahí durmiendo, pero bueno, aquí estamos. Vamos a dar inicio al día de hoy. Hoy vamos a tener, digamos, hoy es una clase teórica, ¿sí? Pero saben que ustedes tienen, digamos, el espacio a partir de las 10:30, se les va a habilitar ya su primer parcial y se cierra hasta horas de la noche. Entonces, para que también lo tengan presente. Vamos entonces a hacer, Profe, dime. disculpe una preguntita. ¿Hasta qué hora más o menos da el plazo para el parcial? Ese plazo se cierra a las 11:55, algo así. ¿Sí? Si usted lo va a Ah, hacer tarde, tarde, pues máximo que lo esté entrando a las 10 para que usted tenga tiempo y no se le sí, cierre, profe. ¿cierto? Sino que yo estoy en la clínica con mi esposo Ujú. con diálisis Sí. y no sé si me llegue el reemplazo o no. Listo. Entonces, para meterme en la plataforma tengo que estar en el coso de la casa porque el internet acá Sí. es más o menos pésimo malo, Ujú. sino que me... Entonces, por eso le hacía la pregunta. Si a mí me reemplazan, pues obviamente lo haría hoy. Pero o sea que si no me reemplazan, ¿cómo haría yo para hacer el parcial? Me tienes que mandar, es que eso ya no es laboral, ¿cierto? No, estoy con mi esposo que está con diálisis aquí en la clínica amiga de Cali, en el sur. Ujú. Estoy desde ayer acá y pues yo no puedo contar con el tiempo de las personas, ¿sí? Sí. Y pues la verdad, como hoy es domingo, como usted decía, el Ujú. hijo vive por allá ¿cómo es que se llama eso? Ellos viven lejos, pues, retirados de Cali. Entonces, en Ginebra viven. Entonces Ujú. me tiene como pensando y preocupado un poquito el tema del parcial. Pero pues quería saber qué solución tendría yo por si de pronto nadie viene. Oye, Bueno, realmente cuando uno ve el si quiere reglamento, si quiere le abro la cámara, pero aquí estoy tirada con él. bueno, ¿Sí lo ve? no, todavía no. Ah, es que estás con el celular, ¿cierto? Pero no, Sí, todavía no te veo. a mí aquí. Todavía no, 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 no me aparece. pero mira, Bueno, vea, entonces, ahí, ahora sí te vi. mírelo, vea. Ah, sí. Ya nos mostraste la evidencia. Aquí estamos.
pidiéndole a Dios pronta recuperación, profe. Sí, es verdad. Tienes que tener Y mucha disculpa la fe. marcha, pero, No, pero puro trasnocho, cuidando ahí a mi viejo hermoso. no, no, tranquila. Bueno, entonces, por ejemplo, en tu caso, eh, me escribes el lunes. Bueno, si lo puedes hacer, genial, ¿cierto? Si de pronto te Ajá, pueden relevar, ya sabes que todos tienen un tiempo pues bastante amplio para que lo puedan hacer. En el caso tuyo, pues entonces me escribes el lunes, si sí, si no, bueno, y miramos a ver qué hacemos. Y pues los otros espero que lo tengan, ¿sí? gracias. Digamos, Dios te bueno, bendiga. amén. Digamos, en ese caso, ustedes saben que la universidad sí es un poquito estricta y más en el tema, pues, de parciales y todo eso, de actividades cuando ya se comienzan. Pero bueno, hay cosas de fuerza mayor que uno realmente difícil. Entonces, no sé si alguno tenga algún inconveniente o algo así, para que porfa lo informen y no empecemos como a veces que se genera también el desorden, eh, después pidiendo solicitudes, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a hacer, digamos, esta clase. Esta clase es un poco teórica. Vamos a hacer una actividad. Espero que se hayan visto eh, el video, ¿sí? Profe, parciales de la primera parte. El parcial es, sí, les entra la primera y esta. No es tan largo, se pueden demorar, pues si quieren, hasta una horita, pues es más largo los parciales míos presenciales, pero pues en esta modalidad no los hago de verdaderamente como tan extensos. Lo otro que quería decirles es, creo que ya todos me han escrito, ya tienen sus grupos en plataforma, ya les he enviado en el orden, digamos grupo uno, grupo 2, grupo 3. En ese orden pues iniciarán, digamos, el tema de exposiciones. Ahora les muestro como el orden, cómo van a exponer con sus temas. Recuerden que tienen que hacer ese mapa conceptual, que es cuando uno tiene conectores lógicos, ¿cierto? Con palabras. O el mapa mental que se refiere ya a esa conectividad, digamos, no por conectores, sino más bien con imágenes. Cada grupo decide cómo realmente quiere hacerlo, ¿sí? Recuerden también que digamos, ese producto que ustedes van a entregar, esos mapas, yo los voy a estar compartiendo por esa carpeta en el Drive, que lo van a tener en sus correos, ¿sí? De la universidad. Entonces ahí en el Drive van a encontrar, digamos, el tema de las grabaciones, van a encontrar esos mapas y todo eso para que les quede como ayuda visual para entender un poquito esta normativa. Entonces, eso lo empezamos a hacer la próxima clase. Y ya está también en plataforma mmm, el último trabajo, que ese también lo pueden hacer grupal, ¿sí? O como están ahí por los grupos. Entonces, el que lo quiera empezar a ir desarrollando, lo puede ir haciendo. Y también tiene pues un tiempo solo hasta nuestro último encuentro de subirlo. Bueno, en este caso te toca hablar. Entonces, miren, ahí veo que que hacen falta para que se unan. Entonces ahí ahorita se ponen sus números por el chat y entonces me envía un correo y yo le coloco qué debe hacer, el tema que debe hacer. Entonces, ahí para que se agregue. Listo. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema.
Voy a mostrarles, voy a abrir acá. Les voy a mostrar cómo estamos, ya están conformados los grupos. Listo. Entonces ya tenemos el grupo 1 que nos corresponde esta resolución 1223, Carolina y Laura. Grupo 2 que es la resolución 5745, está Angie, Daniela, Judy. Resolución 2328, está Diana, Álvaro Hernán. El rombo NFPA, que está Steven, Natalia y Karen. El decreto 502, que está Gustavo, Ana María y Yurani. El grupo 6, que está el decreto 1009 del 2002, está, digamos, Emily y Juan de Dios. Aquí hay que mirar bien si de pronto frente a lo que les correspondió hay alguna adición por este decreto único reglamentario el 1079 del 2015. Frente a este, de lo que les corresponde al grupo 6, la parte de manejo y transporte de mercancías peligrosas, sí, digamos, han habido modificaciones, pero hay otro grupo que comienza a hablar de esas modificaciones. Entonces tienen que, por eso quiero mostrárselos para que no se vayan a como a quitar tema, ¿sí? Y lo que pasa es que ustedes saben que acá en Colombia, cuando hay muchas veces queda un solo artículo derogado, pero sigue todo el decreto vigente. Entonces, hay que tener en cuenta y por eso les coloqué ahí este decreto único reglamentario también. Recomendación que miren desde la página de la universidad, de la biblioteca library.edu.co, puedan, digamos, mirar el legis que les queda como que uno se va como más fijo. El grupo 7 está con este decreto también 1009, pero le corresponde el capítulo 5, que es sistemas de control, y capítulo 6, medidas preventivas. Entonces aquí está Angie, Lina y Manuela. Andrea le corresponde también el decreto 1609, pero solamente lo que son capítulo 7 y capítulo 8. El grupo 9 está con Ley 55, Juan Sebastián, Neri, Mónica y Elizabeth. Y el grupo 10, pues está con esta norma técnica de frente a corrosivos, Luis Giraldo, Sandra y Laura. Entonces, creería que saldría otro grupo. Entonces me escriben un integrante del grupo con todos los nombres para colocarlos y enviarles el tema. Frente al video que estaba en la plataforma, les voy a compartir por el chat un link para que puedan entrar, digamos, a un juego interactivo y ustedes pueden responder, digamos, unas preguntas que están ahí. Esto nos va a servir de repaso. Ya les voy a colocar el código. Bueno, entonces ahí está. La página es joinquiz.com. Está el código 579999232. Ahí está en el chat.
Entonces, para que por favor ingresen a esa página y digitan ese código. Y creo que son como solo cinco preguntitas. Bueno, entonces voy a colocar a cargar, digamos, la página de quiz, ¿cierto? Eso no es el parcial, eso es un jueguito que les estoy haciendo, ¿sí? Para mirar a ver y ayudarles como a repasar de cómo les va. Si yo paso, por ejemplo, si quiero pasar, ya la primera clase me dijeron, por ejemplo, cuáles eran los estados de la materia, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso. Pero si yo quiero pasar, por ejemplo, de gaseoso a líquido, ¿cómo se llamaría ese proceso? Condensación. Muy bien. Si quiero pasar de gaseoso a sólido, Se llama Sublimación. sublimación. muy bien. Listo. Si quiero pasar de sólido a líquido, Fusión. Fusión. perfecto. Esto no es, están volando. Bueno, entonces voy a mostrarles cómo quedaron en esa tabla de medalleros.
Entonces le fue muy bien a Angie, a Álvaro Hernán, a Yurani, a Laura, Diana, Lina, ¿sí? A Gustavo pues tuvo una malita y hay algunos que están acá sin puntuación, ¿cierto? Carolina, Palomino, Angie, Ana María, Elizabeth. Yo tampoco. Sí, de pronto entonces este jueguito está, digamos, ilimitado, ¿sí? Pero sí quería, ¿Lo puedo hacer? sí, ¿Lo puedo claro, hacer cuando pueda? Ah, bueno. claro Gracias. que sí, lo puedes hacer después. Entonces, digamos, era para saber mm, que hayan visto el video y porque por ahí les va a caer alguna que otra cosita de ese video. Entonces ahí les solté un pastelito. Bueno, entonces voy a compartirles ya presentación. Bueno, entonces ahí debe estar una Eh, diapositiva. profe, qué pena, Sí, dime, profe, Gustavo. qué pena. Lo que pasa es que la compañera Ana María Morales no ha logrado entrar a la clase. Hace un Digo, momento logró desarrollar el quiz porque le sí, envié el enlace, pero no ha logrado entrar a la clase con ninguno de los links. pero ¿será que tiene problemas de ingreso? O sea, desde el internet o... No está bien del internet, está tratando de mirar a ver por dónde logra ingresar a la clase. Porque la otra opción es que si no puedes del celular, a veces toca desde el computador. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el sistema globalmente armonizado. Entonces esa es la sigla SGA, es una sigla que corresponde a este sistema globalmente armonizado, que se da lo de la clasificación de esas etiquetas de productos químicos. Su objetivo pues es normalizar y armonizar esa clasificación y etiquetado de esos productos químicos a nivel nacional, que se trate de un enfoque lógico y completamente encaminado ¿a qué? A definir los peligros físicos para la salud, para el medio ambiente, que entrañan nuestros productos químicos, a crear ese proceso de clasificación en los que se utilicen datos disponibles sobre esos productos químicos para compararlos con criterios relativos a sus peligros y a transmitir información sobre los peligros, así como las medidas de protección en las etiquetas y fichas de datos de seguridad. Desde el rol de ustedes como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál creen que es como ese compromiso o que ustedes deben de tener en cuenta en esos agentes químicos? Profe, buenos días. Buenos días. Yo creo que parte esencial de nuestro trabajo y es poder validar de que todos estos agentes estén debidamente identificados y etiquetados, almacenados debidamente. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que validar constantemente. Ujú. Pienso que también que tengan la ficha técnica es importante porque si no la tiene usted no desconoce qué químico hay allí y el riesgo que puede tener cualquier persona que haya algo sin etiquetar o no conozca la ficha técnica de lo que es. Exacto. ¿Alguno más quiere aportar algo o alguna experiencia? Bueno, espérenme un momentico.
Frente al tema de los químicos, sí, de ese riesgo químico, entonces ya habíamos visto que, digamos, todo lo que, todo nuestro entorno, como ustedes lo decían, desde nuestras casas, pues ya tenemos químicos. No necesariamente, pues, sí, es una persona de recursos humanos, es un gerente. ¿El qué riesgo químico puede tener? Sí, entonces debemos ver como su entorno en el cual está expuesto esa persona, si lo tiene o no lo tiene. No quiere decir que solo farmacéuticas o una industria agropecuaria, ¿sí? O de agricultura, más bien, tenga que tenerlos. ¿Qué es lo que hicieron con este sistema globalmente armonizado? Es como tener esa unificación. Y es decir, que si, que estos mismos riesgos se están manejando eh, en Colombia, sean los mismos que se están manejando en Ecuador, sean los mismos en Perú, sean los mismos de Estados Unidos, en fin. Y así unificamos. Y en el momento, por ejemplo, de importar productos, pues ya saben, digamos, las personas a qué riesgos se están enfrentando. Frente a esto, es importante tener en cuenta que el riesgo químico es como uno de los que incurren, ¿sí? O que pueden causar mucho daño no solo a ese trabajador, sino también al medio ambiente, y en el cual también en algún momento nos podríamos ver, digamos, en problemas frente a la parte ambiental por su disposición final o postconsumo. Entonces, esas otras cosas que debemos tener como muy presente en el momento depende como del sector en el que estemos y el que nos corresponda, como saber qué hacemos con con esa parte de postconsumo de esos productos, de esos envases. Hay un marco legal que ustedes lo están viendo en estos momentos y que comienza en 1979 como con la Ley Novena. En su artículo 101 y 104, pues nos hablan sobre la protección de la salud de esos trabajadores, buscando prevenir todo daño proveniente de la producción, manejo y almacenamiento de esas sustancias químicas. Es decir, que abarca como a todos. Aparece después esta Ley 55 en 1993, en el que se aprueba a través de un convenio 170 y una recomendación 177 sobre la seguridad de la utilización de los productos químicos en el trabajo. Esta ley es demasiado importante, ¿sí? Digamos ahí, muy diciente, porque los compañeros que les va a tocar esta normatividad, esta ley, Hello. hola. Por ahí escuché una vocecita. Sí, Juan, yo he visto que te has salido y entrado, qué pecado. Y Gustavo, no sé la compañera si ya logró ingresar. Profe, buenos días. Sí, Buenas. la señorita Emily Zamora también está mal de internet, también tiene muchos problemas. Ay, Dios mío. Por Hoy me ella tocó cambiar de casa para poderme conectar. tocar donde el vecino. Uy, sí, tocó venir corriendo porque no había podido conectarme. Pues yo les cuento algo. En mi casa, menos mal había visto por Facebook que iban a cortar el fluido eléctrico hoy domingo. Entonces me tocó desde ayer venirme a mi casa donde mi mamá. Que yo dije, no, si no veo, pues estaría yo allá toda estresada, ¿cierto? Sin poderme conectar. No, yo intenté un poco de veces, hasta tomé pantallazos para enviarle un correo a usted y yo dije, no, me voy con el vecino en pura carrera. Sí, si tienen esa opción, hay que hacerlo. No hay No que pecar. toca. Bueno, es que no sé, la clase también pasada me escribieron un correo de alguien que se confundió en el link, entonces no sé si es la misma compañera que no ha podido ingresar o bueno, qué es lo que le está pasando. Entonces,
Pueden ser dos cosas. Uno, el problema de internet, conectividad, entonces eso perjudica mucho y si ha llovido, digamos, eso hace que haya mala. Y ya si no, es que hay algo en la plataforma de Cisco, digamos ya particularmente con X o Y. Entonces sí toca empezar como a mirar eso. De todas maneras, Sí, ustedes saben que yo siempre dejo grabado. sí, la compañera Emily me dijo que desde ayer tenía mucho problema con el internet, que no había, y que estaba tratando de conectarse con los datos, pero tampoco le daba. No, es que los datos no le da a uno para conectividad, sí. Bueno, listo. Entonces tenemos, por ejemplo, les había dicho que esta ley pues es muy cidiente porque, digamos, contempla mucho la parte del manejo de esos químicos, cómo se deben hacer, entonces súper importante. Cuando ustedes vean todo, digamos, convenio, ustedes saben que existe la CAN, que es los países que se asocian como Venezuela en ese momento, pero pues ya no, ¿cierto? Pero sí Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, se unen y ellos son los que hacen como esos lineamientos, ¿sí? A nivel externo, por así decirlo, de acuerdo a unos lineamientos de la OIT o de la OMS. Entonces los van bajando y allí ellos comienzan a tomar decisiones, que es lo que uno dice, decisión tal, decisión. Todo lo de seguridad y salud en el trabajo viene por decisiones de esos países y después llegan a nuestro país a través de una ley y finalmente cuando las colocan como sí o sí deben hacerse, entonces bajan por un decreto o una resolución, como lo hacen. Listo. Aparece después en el 2002 algo que el desarrollo ya del CGA y es cuando la ONU, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, con la participación de la OIT y la OSDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo, comienzan el desarrollo de ese sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetas. Desde el 2002 se comienza como a hablar de eso. En el 2012 aparece la ley 1562. Ustedes, esto también es otra ley muy importante para nosotros desde seguridad y salud en el trabajo, porque aquí es donde hacen todo el cambio frente a normatividad de gestión del riesgo. Y en el artículo 9 se da la adopción, se da esta adopción del CGA por partes de las empresas en las que se manipulan estas sustancias químicas peligrosas, presentan una acción de promoción y prevención, en fin. En el 2014 pues ya se da esa adhesión de Colombia a esa organización, de esa cooperación. Se ha formulado recomendaciones relativas a la incorporación de ese instrumento para la gestión de químicos industriales. Es cuando ya Colombia comienza como a aceptar, digamos, ese CGA. Y aparece algo que ya es el decreto 1496, ¿cierto? Del 2018, que es como ya los lineamientos del CGA. Entonces, la primera pregunta es a quiénes les aplica dar este cumplimiento. Pues a todas las personas que sean naturales y jurídicas, públicas o privadas, en todas las actividades económicas en las que van a desarrollar ¿qué? Extracción, producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y a los diferentes usos de esos productos químicos que tengan al menos una de las características de peligro de acuerdo a los criterios de CGA, ya sean sustancias químicas puras, soluciones diluidas o mezclas de estas. ¿A quienes no les aplica el cumplimiento de ese decreto? Les dice que se desentúa la aplicación del sistema globalmente armonizado y etiquetado y su clasificación. ¿Quiénes?
productos farmacéuticos, aditivos alimentarios, cosméticos, residuos de plaguicidas en alimentos y residuos peligrosos. ¿Por qué creen que estas industrias no les corresponde aplicar ese sistema globalmente armonizado? Pues no sé, porque de pronto quizás hacen parte del consumismo de nosotros, claro, o hace parte de la cadena de producción de muchas cosas. Mm, ¿De que no bueno, les conviene? bueno, ¿y cuál, bueno, Lina, ¿y cuál otra, qué creen? Bueno, frente a esto, digamos, todos los productos farmacéuticos, aditivos de alimentarios, cosméticos, residuos de plaguicidas en alimentos, residuos peligrosos, pues tienen, digamos, otra normatividad, ¿sí? Que es diferente a, digamos, a comúnmente lo que tendríamos acá: extracción, producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. Entonces, ¿esto es para qué? Para que si ustedes están en estas industrias, ¿sí? Pues ya sepan, perdón, que este decreto 1496, pues no les va a regir, sino otro tipo de normatividad. Por ejemplo, en el tema de plaguicidas, que sé que hay un grupo, creo que nos va a hablar de esto. Digamos, existen como cambios, ¿sí? Y aparece ya el ICA, entre otras, y el Ministerio, por ejemplo, de Salud y todo eso, que pueden generar, digamos, algún tipo de enfermedades o algo así. Bueno, por ahí veo que están entrando en el aula, que yo no sé qué, yo estoy allí, que esto. Bueno, espero que me estén colocando cuidado. Carita feliz. Listo. Bueno, lo otro. Ya, por ejemplo, los que han tenido clase conmigo saben que todo es como con soporte, ¿sí? No sé si, no creo que vayan a tener problemas en plataforma, pero si X o Y tienen que ser con soporte. O sea, toman rápido pantallazo para tenerlo, además de notificar al CSU para que también ellos sepan eso. Otra pregunta, ¿qué datos debo usar para realizar esa clasificación de esos peligros? Se debe tener información confiable que cumpla algunos de estos requisitos. Por ejemplo, las recomendaciones que puede dar el Ministerio de Salud, Protección Social y del Trabajo. Los datos generados por una entidad de ensayo de principios de buenas prácticas del laboratorio, BPL, y de la Organización para de la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, inspeccionada por un organismo nacional de acreditación, que es la ONAT, o también las inspecciones de una Autoridad Nacional de Monitoreo, de BPL, y de la OSD, cuyos programas de monitoreo forme parte de un acuerdo de aceptación mutua de datos. Los datos que hubieran sido generados mediante ensayos realizados en laboratorios acreditados bajo la norma ISO 17025, que está la norma frente a ensayos de laboratorio, por la ONAT, o sea, que esté acreditado ese organismo certificador por la ONAT u otros organismos de acreditación que haga parte de los acuerdos de ese reconocimiento multilateral. En otras palabras, ¿sí? Deben de tener en cuenta, digamos, lo que sea como legal o que sea confiable para que no se vayan a presentar confusiones.
o colocar información errónea. Van a tener responsabilidades ¿quiénes? El fabricante e importador, el comercializador y los usuarios y el empleador. En la ley 55, el grupo nos va, digamos, a hablar también de estas responsabilidades y ahí hacen énfasis a las responsabilidades que tienen cada uno de estos roles. Frente al fabricante y el importador, ¿qué debe hacer él? Frente al CGA, realizar la clasificación de esos peligros, generar las etiquetas, diseñar esas fichas de datos de seguridad, que son las FDS, suministrar esas fichas de datos de seguridad a sus productos químicos etiquetados al comercializador o a usuarios. Yo que he encontrado, digamos, en el sector, cuando uno va a una empresa pequeña, a las pymes, se dan cuenta que es muy común encontrar, por ejemplo, que uno le solicita al empleador, bueno, vamos a mirar todo el tema de riesgo químico. Entonces, yo les decía, nosotros no somos químicos, ¿sí? Pero quien nos puede dar esa información son las hojas de seguridad, que ahora les digo que hay una diferencia frente a las hojas, las fichas técnicas. Entonces, en las hojas de seguridad, digamos, podemos encontrar información que nos permite a nosotros generar las medidas de prevención. Pero cuando uno va a estas empresas pequeñas y a veces compran en menor proporción, por ejemplo, no es que tengo que comprar este químico para desinfectar o tengo que no sé qué, algo que realmente ellos les guste ese empleador y cuando uno les solicita, bueno, por favor soliciten su hoja de seguridad a ese comercializador, a ese proveedor que los da, siempre les dicen que no, que qué es eso. Entonces ahí, digamos, estamos fallando frente a esa cadena porque ese proveedor no los ha solicitado al fabricante como tal. Entonces, nuestras empresas se quedan sin saber esa información. Y a ustedes de seguridad y salud en el trabajo muchas veces nos ha tocado improvisar. Entonces, nos toca empezar a buscar una que se asimile mucho a sus componentes que tenga ese químico. Que no es lo ideal, ¿cierto? Eso yo no lo recomiendo, pero les confieso que me ha tocado hacer debido a que no tengo información. Comercializador y usuarios, ¿cuáles son las responsabilidades? Exigir a los fabricantes e importadores el suministro de sus productos químicos, esa clasificación y etiquetado de acuerdo con el CGA. Y los comerciantes deben suministrar la respectiva ficha de datos de seguridad a sus clientes. El empleador, garantizar que los lugares de trabajo, cuando se manipulen esas sustancias químicas, se cumplan lo referente a la identificación de sus productos químicos, la evaluación de exposición, los controles operativos y capacitación a los trabajadores. Ese empleador, nosotros estamos ahí, por así decirlo. Si bien pues la ley, digamos, va a sancionar a ese representante legal si no cumple esto, finalmente somos nosotros los que debemos velar por todas estas medidas y tener en cuenta lo establecido en la ley 55 del 93 por parte en el capítulo 4 en cuanto a las responsabilidades de los empleados, lo que nos va a exponer nuestros compañeros. Espera un momentico, chicos. Mami, ¿puedo hacer un poquito menos de ruido? Madre. Bueno, entonces acá, en la parte del trabajo, están definir acciones que deban desarrollar los empleadores en la aplicación del CGA o productos químicos en los lugares de trabajo y las acciones tendientes a la protección de seguridad y salud en el trabajo frente al manejo de los mismos, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social. Realizar campañas de divulgación y socialización sobre la aplicación del CGA dirigida a los empleadores. Definir en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social las fuentes de información que serán recomendadas
para la clasificación de esos productos químicos utilizados en los lugares de trabajo de acuerdo a esos criterios del CGA. Esa parte, digamos, en el aula virtual yo les coloqué el libro Púrpura, que es el libro de las Naciones Unidas, en donde ahí se ve condensado todo lo que es el CGA, ¿cierto? Las palabras que toca tener en cuenta de peligrosidad, atención, y los pictogramas que ya cambiaron y que ahorita les vamos a ver. En la parte de salud y protección social, pues se dice que establecer con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el marco de sus competencias, acciones tendientes a la aplicación de este CGA en materia de productos químicos dirigidos al consumidor, así como las acciones de divulgación para velar por el cumplimiento establecido en el Decreto 1496 del 2018. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues es el que se encarga, digamos, todo el tema de comercialización e importaciones y definir en coordinación con el Ministerio de Trabajo las fuentes de información que serán recomendadas para la clasificación de esos peligros de esos productos químicos de acuerdo a unos criterios ya establecidos. En la parte de transporte, pues se dice que desarrollará acciones tendientes a la divulgación de ese decreto 1496 del 2018, que ese es el nuevo decreto único reglamentario, a los diversos actores que componen la cadena de transporte y mercancías peligrosas según la reglamentación correspondiente. Por ejemplo, si ustedes están en una empresa de transporte, ¿sí?, de transporte de químicos, pues ya cambia un poquito el panorama. Si bien tienen que mirar todo el sistema globalmente armonizado, también tienen que ir a verificar en el Ministerio de Transporte cuáles medidas o qué normatividad le exige a ese tipo de empresas para el transporte de mercancías peligrosas, que esto pues nuestros compañeros no lo van a emplear. En el tema de agricultura y desarrollo rural, entonces ya entra la participación de esos procesos de inclusión de CGA, etiquetado de plaguicidas químicos de uso agrícola, en el marco de la actualización del Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, de acuerdo a la decisión 804 del 2015 de la Comunidad Andina de Naciones. Se dan cuenta que aquí, digamos, para el tema de plaguicidas, en nuestro país, digamos, tiene otro tipo de normatividad. Bueno, en la parte de los peligros físicos, de acuerdo al CGA, entonces están los relativos a los peligros físicos que son cuantitativos o semicuantitativos y que cuentan con categorías de peligros múltiples. Entonces, al elaborar los criterios CGA relativos a esos peligros físicos, fue necesario definir los estados físicos. Entonces, por ejemplo, el gas, que es una sustancia o una mezcla que a 50 grados centígrados posee una presión de vapor absoluta superior a 300 kilopascales o 3 bar, o es completamente gaseosa, que es a 20 grados centígrados y que tiene una presión referida de 101.3 kilopascal. Recordemos, por ejemplo, que en el video, cuando ustedes se lo vieron, para que se vuelva, digamos, esas moléculas un poco más gaseosas, pues hay que inyectarle temperatura, calor, y de esa manera pues comienzan a separarse. En la parte de un líquido, pues ya es una sustancia, una mezcla que no es un gas y cuyo punto de fusión o punto de fusión inicial es igual o inferior a 20 grados centígrados y a una presión referida de 101.3 kilopascal. Y frente a un sólido ya es una sustancia o mezcla que no cumple con las definiciones de líquido-gas. Entonces, este sistema globalmente armonizado entonces está dividido por capítulos, por así decirlo. La parte 2 hace referencia a peligros físicos como los explosivos, gases inflamables, aerosoles, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos perifóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos, en fin. O sea, todo el tema de explosivos inflamables. ¿Y cuáles serían los peligros para la salud y el medio ambiente?
sea, los criterios relativos a los peligros de salud y medio ambiente que figuran en el CGA representan un enfoque armonizado para los sistemas de clasificación existentes. Un análisis detallado de los sistemas de clasificación, incluida la base científica de cada sistema y sus criterios. Una propuesta encaminada a lograr criterios de armonización de cada categoría, y se establecieron unos criterios relativos a la salud y el medio ambiente para sustancias y mezclas. En la parte 3, que es el capítulo, hace parte o referente a los peligros de salud. Entonces hablamos todo el tema de toxicidad aguda, el tema de cancerígenos, que digamos si ustedes lo ven desde el decreto 1072 en su capítulo 6, inclusive desde esa evaluación inicial que le debemos hacer a las empresas, hay un ítems frente al tema de cancerígenos, toxicidad para la producción, peligros por aspiración, que en el rombo NFPA es lo que nosotros conocíamos como de color azul, ¿sí?, que hacían referente a la salud. Los peligros al medio ambiente, que es la parte 4, entonces tenemos lo que es peligro a corto plazo, que se vuelve algo agudo para el medio ambiente acuático, y peligro a largo plazo, que se es categorizado como algo crónico para el medio ambiente acuático. Y peligros, digamos, a la capa de ozono. Bueno, ¿cómo explicar el CGA en los productos químicos dirigido a sus consumidores? Entonces, la clasificación y etiquetado de sus productos químicos se realiza de acuerdo a lo establecido en la ONU, que es el libro púrpura, ¿cierto? No deberán cumplirlo productos de higiene doméstica y absorbentes cobijados en la decisión 706 del 2008 de la CAN. Plaguicidas de uso doméstico y salud pública, los cuales deben cumplir con lo dispuesto en el decreto 1843 de 1991. Aquí en este decreto, pues tiene que ver todo el tema de plaguicidas. ¿Cómo aplicar el CGA a productos químicos de uso agrícola? Entonces, la clasificación y etiquetado de esos plaguicidas químicos de uso agrícola se realizará de acuerdo a lo establecido al Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, que está reglamentado desde la Resolución 630 del 2002. Para el transporte terrestre automotor, entonces le hemos hablado y esto lo vamos a profundizar la próxima clase en el decreto 1079, que es el decreto único reglamentario, en el decreto 1609, que nos habla. Y cómo se aplica este sistema globalmente armonizado a sus productos químicos utilizados en los lugares de trabajo, de acuerdo a una clasificación y etiquetado que se realiza. Que ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a entrar al tema de fichas de seguridad. Este tema, pues el grupo que tenga la ley 55, pues también lo va a nombrar. Entonces yo lo voy a mencionar, no tanto a profundidad. Las fichas de datos de seguridad, pues son las que contienen información de ese agente químico, de esa sustancia química, y nos permite, digamos, todo el tema de protección para ese trabajador. ¿Qué es importante? Siempre deben aparecer, sí o sí, por ejemplo, pinturas, todo lo que tenga que ver con químicos, ¿cierto? Y es que resulta que en la empresa, pues, es una empresa productora de alimentos, ¿sí?, de pastelitos, de como quieran. Pero la señora le da por guardar siempre unos tarritos de pintura. Aunque no hagan parte, digamos, por así es, su proceso productivo, pues nosotros ya sabemos que allá hay una fuente en la que se puede generar un riesgo. Entonces, tenemos que identificar ese químico, etiquetarlo de ser necesario, ¿sí?,
etiquetarlo obviamente en el sistema globalmente armonizado y buscar su hoja de seguridad. No olviden que la hoja de seguridad debe tener, pues muy importante que tenga la fecha de elaboración o la fecha de actualización. Y se dice por normatividad que esas hojas de seguridad deben ser actualizadas, si son necesarios, cada 5 años. O sea, después de 5 años se debe actualizar. Por eso es que se solicita la fecha de elaboración y actualización. Tienen todos estos 16 componentes que los voy a mencionar, digamos, muy por encimita a continuación. Entonces está el primero, que es la identificación de ese producto. Aquí es donde debe aparecer, digamos, el pictograma, ¿sí?, del CGA. Muchas veces van a encontrar que todavía no están actualizados esas hojas de seguridad y que ya nos toca a nosotros buscarle el pictograma adecuado. La identificación de los peligros a los cuales están, entonces los elementos de esa etiqueta. Otro, la clasificación del CGA es su sustancia o mezcla. Su composición e información sobre los componentes, entonces está, digamos, cómo se llama químicamente y qué componentes tenga esa sustancia. Primeros auxilios, nos permite tener información muy importante si nos cae en la piel, ¿cierto? Las vías, como las vías de ingestión que vimos nosotros, respiratorio por inhalación, si nos cae sobre la piel, o sea, dérmica, si hay, por ejemplo, ocular por ingestión, qué efectos o síntomas pueden estar. Importante acá que tengan muy en cuenta, hay unos químicos que no se pueden aplicar agua, ¿sí? Por favor, para que lo tengan presente. Las medidas de lucha contra incendio, pues es referente a los medios adecuados de extinción de ese incendio, el equipo de protector especial que debe tener. Las medidas que deben tomarse en caso de vertimiento accidental, entonces muchas veces nos dicen que tengamos un kit en el cual podamos, digamos, manipular esa sustancia. Entonces, por lo general, casi siempre es arcilla o arena que debemos tener. A veces no se solicita o no se puede como un trapo porque puede tener una reacción. Esto también lo da la hoja. La manipulación y almacenamiento también es algo muy importante. Esto nosotros vamos a hacer una actividad frente a este tema de almacenamiento. ¿Qué químicos se puede manejar? Por ejemplo, ¿qué químicos podríamos almacenar junto a otro químico que debemos tener en cuenta? Este químico realmente le puede dar aire, este químico le puede dar luz solar o luz artificial a veces también. Este químico debe estar sobre el suelo o una estiva, puede colocarse en la parte superior o inferior. Es muy importante. En controles de exposiciones o protección personal, pues ya da los parámetros límites de valoración. Recuerden lo que ustedes vieron acá en el tema de TLBs, que también pues lo vamos a mirar. Nosotros nos tenemos que estar muy pendiente esas concentraciones hasta que, digamos, exposiciones se puede dar o puede tener ese trabajador sin que lo vaya a afectar. Propiedades físicas y químicas, todo el tema de estado físico, color, olor, pH, viscosidad, en fin. Y estabilidad y reactividad, estabilidad química, posibilidades de reacciones peligrosas, materiales incompatibles, que en el rombo NFPA pues también hacían referencia al cuando veíamos de color amarillito. Información toxicológica, que ya la descripción concisa y completa sobre esos factores toxicológicos a la salud, información sobre vías que podemos tener. Y la información ecotoxicológica, pues si es, digamos, frente al tema acuático terrestre,
potencial de bioacumulación, movilidad del suelo. Información relativa a eliminación de esos productos, descripción, por ejemplo, todo el tema de postconsumo, qué debemos hacer con esa sustancia. Y la información relativa al transporte, digamos, tengamos nosotros que enviar un químico de un almacén a otro. Entonces, tenemos que hacer toda la identificación de ese vehículo. ¿De acuerdo a qué? A lo que da o los parámetros que dan las Naciones Unidas o el libro naranja, que ese es otro que debemos también tener ahí. Información sobre la reglamentación, entonces ya descripción de los residuos y otra información que, entonces si se dan cuenta, digamos las hojas de seguridad tienen, siempre busquen 16 componentes, siempre. ¿Qué es lo bueno de una hoja de seguridad cuando lo envía realmente el que produce ese químico? Que viene completamente, mientras muchas veces nos va a tocar, o más que les ha tocado buscarlas en internet, algunas no tienen una información muy clara. Entonces no nos permite como identificar ese tema de prevención. Para nosotros importante los pictogramas, cómo se llama, sí, químicamente, cómo es su nombre, pues vulgar, por así decirlo. Las medidas de primeros auxilios, qué hacer en caso de un derrame, porque aquí es donde entra la parte ambiental, que también tenemos que estar muy pendiente de eso, el tema de transporte y el tema de almacenamiento. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dime Luis. Buenos días. Buenos días. Yo en cierto momento, pues, estuve investigando sobre ese tema de los 16 ítems. La verdad no pude encontrar algo puntual como en alguna resolución o algo que me dijera que puntualmente deben ser 16 ítems. Por eso mismo, porque uno busca, digamos, las fichas en internet o algo Ajá. y encuentra hojas con 10 o con más ítems o con menos ítems. Entonces, esa es como la consulta. Bueno, Luis. ¿Tienen que ser 16 ítems? Sí, esas 16 ítems está descrito en la ley 55 del 93. Entonces ahí nuestros compañeros nos van a decir, miren, aquí en el artículo tal o en el capítulo tal habla de los 16 ítems, ¿sí? Inclusive, si mal no recuerdo, en esa misma ley hacen la diferencia entre ficha técnica. La ficha técnica de seguridad es la que comúnmente esos proveedores nos suministran, ¿sí? ¿Y eso qué tiene? Por ejemplo, la identificación, por ejemplo, del producto, a veces eso sí lo tiene la composición, algunas veces tiene la identificación de los peligros, no tiene primeros auxilios, o a veces no tiene, por ejemplo, manipulación y almacenamiento, que es súper importante para nosotros. Algunas, por ejemplo, tampoco no encuentras, por ejemplo, qué elementos de protección se deben utilizar para esos químicos. Entonces no está y es mucho más corto. Propiedades físicas sí las tienen, estabilidad y reactividad. Pero entonces, Luis, en esa ley está, así lo exige. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, digamos, muchas veces también se van a encontrar ustedes que no encuentran ninguna información y les va a tocar sentarse a empezar a construir, ¿sí? Es acá, digamos, el problema de construir una hoja de seguridad, o sea, sí o sí toca hacerlo, tiene que aparecer, ¿sí? Porque es una información, aparte que debe ser pública para nuestros trabajadores, pero también nosotros somos responsables en, digamos, enseñarles o hacerle la socialización frente a esos químicos que se están ellos utilizando. Al trabajador, pues no le vamos a sentarlo, ¿cierto? A que esté escuchándonos. Por ejemplo, hay empresas, me acuerdo que una vez fui a Suzuki y pues tenían muchos químicos, ¿sí? Porque tenían que todo el tema pues de las motos y eso. Y entonces ellos me decían, o sea, nosotros no podemos sentar a estos trabajadores a explicarles 16 ítems
¿sí? Y lo que hicieron fueron como, ellos lo llamaron como fichas de seguridad, algo así, y les nombraban lo más importante, como el tema de primeros auxilios, los elementos de protección, o sea, lo más primordial para ellos. Y eso se debió a que una vez se presentó un accidente. No recuerdo el químico, pero sí me decían que ese químico pues no se le podía agregar agua. Y ellos, como comúnmente lo que veían era, échele agua, échele agua, échele agua, y antes lo estaban quemando. Entonces, a raíz de esa lección aprendida frente a eso, porque al ver que este trabajador decía, no, es que me sigue ardiendo, esto no me pasa, pues ahí sí ya rápidamente tomaron la decisión y se lo llevaron al hospital. Entonces, la lección aprendida era que ellos sí tenían esas hojas de seguridad, ¿cierto? Por lo general uno imprime y son como 4 hojas o 5 hojas y las tenían ahí, pero ellos decían, mientras nosotros vamos a mirar, ¿sí? Ve este químico y mirar en esa cantidad de químicos y esa cantidad de hojas, que pues eran muchas, dónde estaba que no se le podía aplicar agua. Entonces crearon como algo como unas fichas cortas de seguridad y así ellos tenían como la precaución. La otra recomendación que también yo les doy es que utilicen, digamos, mucho con figuras, ¿sí? Y con colores. Ay, se me va a descargar esto. Casi se carga el computador, ¿qué es esto? Entonces acá, frente, digamos, a este tema, ay, sí se fue. El internet. Hola. Hola, profe. Ay, qué pena. Ya, Ya ya apareció. se me emocioné y se me descargó este computador. Ay, qué horror. Qué pena con ustedes. Entonces, mientras que lo volví a cargar y pensé que había alcanzado y no. Bueno, entonces lo que yo les contaba era que, digamos, son cosas que uno va aprendiendo, ¿sí? Y que, digamos, uno cree, pues si bien ante el ministerio, pues sí, deben aparecer esas 16 partes o hojas de seguridad donde se encuentran los productos químicos. Muchas veces lo que yo hacía era tenerlo ahí y tenerlas también yo. Pero después uno se comienza a dar cuenta realmente, digamos, frente a esta empresa, que era donde estaba el almacén, ¿cierto? De motos, y les pasa eso. Y ellos sí me hicieron a mí caer en cuenta con esa lección aprendida de que
pues sí, la persona de seguridad y salud en el trabajo pues colocó esas hojas, pero no, realmente ellos ni sabían ni se acordaban, porque yo les preguntaba, bueno, ¿ustedes no se acordaron que había eso? Ah, pues sí, pero ¿quién se iba a poner a buscar en todas esas hojas? ¿Sí? Y que si les colocaba algo muy puntual, que realmente ellos lo interpretaran. Y lo otro, pues, si no pueden hacerlos en muñequitos, figuritas, como yo a veces trabajo, pues háganlo, trátenlo de hacer con colores o colocándole la letra un poco grande o de rojo, bueno, en fin, para que llame la atención. Entonces ahí, digamos, eso sí está reglamentado desde esa ley, dice que debe estar ahí con esos químicos, en fin. ¿Qué es lo peor que nos puede tocar hacer? Que nos toque, digamos, construirla, que no es lo adecuado y que ustedes se dan cuenta que ya existen unas responsabilidades por parte de ese productor, porque realmente él es el quien las está creando y es el que debe tener, digamos, todas estas medidas o esta información. Y ya nosotros lo que hacemos es tomar en cuenta apartados de ahí y poder empezar a trabajar en eso. Entonces hay un taller que lo vamos a hacer en el cual yo les voy a dar unas sustancias, ¿cierto? Químicas y les voy a estar haciendo unas preguntas para que ustedes puedan tener como esa interacción con con estas hojas. Bueno, entramos pues al tema de etiquetado y rotulado de esas sustancias químicas. Aparecen, digamos, los símbolos de acuerdo a esa unificación que hicieron. Esos símbolos, pues los vimos, los vamos a ver, los vimos en la primera clase, ¿cierto? Con Napo. Y los vamos a estar viendo ahorita, pues vamos a hacer un repasito de eso. Entonces ya cambian, digamos, todo ya es negros, bordes rojos y fondo blanco. Y aparece de acuerdo, digamos, a peligros físicos que pueden ser explosivos, que pueden ser líquidos inflamables, que puede ser un líquido comburente, un gas comprimido o un corrosivo. Digamos, este de corrosivo, el dibujo como tal o el pictograma no cambió mucho, pero los otros sí hay algunos cambios. En peligros para la salud humana, entonces está la toxicidad aguda, que ya es que lo que conocíamos nosotros como la calavera, corrosivo, corrupción cutánea, irritación y peligro por aspiración. Y finalmente, el peligro que podemos generar al medio ambiente. Estaban, digamos, determinados así. En el tema de explosivos, los teníamos de color amarillo, ¿sí? Y en el tema de transporte, digamos, se sigue utilizando estos pictogramas, ¿sí? En el libro naranja, pues de color amarillo. Algunos también he visto que tienen, por ejemplo, pero también les colocan pero sí o sí debe estar este. Encontramos, por ejemplo, todo el tema de explosivos inestables y existen como unas divisiones y comienzan a aparecer las palabras, ¿cierto? De peligro y de atención. Y de acuerdo a eso, pues se da una clasificación. Gases a presión, que es gas comprimido, por ejemplo, gas comprimido, gas licuado, pues uno mira la misma, digamos, el mismo cilindro, están las mismas palabras y ya varía, digamos, cada uno. Entonces, por ejemplo, el gas comprimido pues contiene gas a presión que puede explotar si se calienta. El gas licuado contiene una gas presión que puede explotar si se calienta. Y este gas licuado refrigerado contiene gas refrigerante que puede provocar ya unas quemaduras o lesiones. Líquidos inflamables. Entonces vemos la llamita.
las mismas palabras. Estos son otros sólidos inflamables. Entonces, si se acuerdan, antes teníamos también estos. Están las sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo. Líquidos carburentes que pueden provocar, por ejemplo, un incendio. Fíjense que la llamita es diferente, ¿cierto? Esta es diferente a esta. Pueden agravar un incendio carburente y las palabras de atención. Aquí están otros sólidos carburentes. Acá está, bueno, que ya lo habíamos visto, que ahora lo vamos a ver más adelante. En el tema de corrosivos, pues teníamos, digamos, este. Entonces, en la parte de transporte, pues uno sí ve, está esto, pero cuando ya tenemos como el producto químico como tal, entonces este ya es en el sistema globalmente armonizado. Entonces está, digamos, los pictogramas, ya no aparecen como tantos. Están los peligros físicos con 16 clases, que ahora los vamos otra vez a recordar. Los peligros a la salud con 10 clases y los peligros al medio ambiente con 2 clases. Las palabras de atención siempre van a tener peligro, las palabras de advertencia siempre van a estar peligro y atención. Y las frases prevención, intervención, eliminación, y que cambiaron también, si se acuerdan de esas frases que eran con R y S, que ahora las vamos como a recordar. Esto se da a partir como desde el 1 de agosto del 2017, pues hay que empezar a hacer los cambios. Si de pronto en sus empresas no, bueno, entonces les recomiendo que comiencen ya a hacer los cambios y adecuaciones. Y el nivel de clasificación pues está así. En peligros físicos están los 16, ¿cierto? Explosivos, gases inflamables, gases carburentes, gases a presión. En peligros a la salud, entonces tenemos 10 clases: peligros por aspiración, toxicidad, cancerígenos, por así decirlo, sensibilización, corrosión, irritación cutánea, toxicidad aguda. Y peligros al medio ambiente, entonces están peligros a nivel acuático, que pueden ser agudo en corto plazo, crónico a largo plazo, y peligros a la capa de ozono. Entonces están estas dos. Están las categorías, por ejemplo, para físicos, categoría 1, 2, 3 y 4. Las palabras de advertencia siempre van a ser 2, peligro y atención. La categoría 1 son líquidos y vapores extremadamente inflamables. La categoría 2 de este peligro son líquidos y vapores muy inflamables. La categoría 3, líquidos y vapores inflamables. Y la categoría 4, que no tiene pictograma, líquido combustible. Entonces fíjense también que comienzan como con estas categorías. La categoría 1 es la de mayor cuidado y la categoría 4 pues no tanto. Lo mismo pasa en el tema de la salud, ¿cierto? Si ven esto y el enunciado mortal en caso de ingestión, o puede ser atención, puede ser nocivo en caso de ingestión, pues no va a pasar a mayores, a una muerte, pero tienen que tener precaución. Y finalmente, al medio ambiente, categoría 1, que ya es muy tóxico para los organismos tanto acuáticos, dando efectos nocivos y duraderos, y la categoría 2, tóxicos para los organismos. Todo esto está en ese libro que yo les digo, Púrpura, ¿cierto? Que se da como la unificación
de las Naciones Unidas. Y en la página del ministerio, que de ahí también se los coloqué en el aula, pues van a, digamos, pueden encontrar una serie digamos, de químicos con sus pictogramas. Entonces, por ejemplo, esto es un gas a presión, que significa que contiene gas a presión, peligro de explosión. Pueden, por ejemplo, botellas. Nos dan algunos consejos de prudencia: proteger la luz del sol, llevar guantes, gafas que aíslen del frío, consultar a un médico. Esta parte de los consejos de prudencia son muy importantes para nosotros porque nos permiten tener como esas medidas de prevención. Inclusive uno debe tener, por ejemplo, diseñado un programa para el manejo de químicos, ¿sí? O si, digamos, han tenido, digamos, ya temas de accidentalidad en las empresas o enfermedades derivadas de agentes químicos, entonces ya sabemos que no nos sirve un programa, sino que tenemos que irnos ya a un sistema de vigilancia epidemiológica para ese riesgo como tal. Y acá está el tema ya de explosivos graves, peligrosos, fuegos artificiales, por ejemplo. Y los consejos de prudencia solicitan instrucciones de uso, no manipular estas sustancias sin antes haber leído, mantener alejado las fuentes de calor, no fumar, llevar guantes, prendas, gafas de protección, utilizar equipo de protección individual obligatorio, entre otros. Este, que es corburente, símbolo de una llama sobre un círculo, que significa que puede provocar o agravar un incendio, comburente, que puede provocar un incendio o una explosión. Y ejemplos, por ejemplo, oxígeno para usos médico. Digamos, cuando uno está en una IPS, hay un sitio donde colocan todos los cilindros y dentro de eso está el cilindro de color blanco, que es la parte del oxígeno. Ejemplos de prudencia: entonces mantenerse alejado de fuentes de calor, chispas, no fumar. Y este ya es una llamita que es ya inflamable, gas extremadamente inflamable, aerosoles, líquidos. Un ejemplo, gasolina, aceites de lámparas. Nos dice unas recomendaciones: no pulverizar sobre una llama abierta, mantener alejado de fuentes de calor, no fumar, mantener un lugar fresco y proteger contra el sol. Los corrosivos que utilizamos mucho, o las mamás a veces utilizan mucho, que la soda cáustica en el baño, que eso se taponó, que el amoníaco, que el ácido hidroclorhídrico, en fin. Entonces, ¿esto qué significa? Que puede ocasionar o corroer los metales, da quemaduras en la piel y a nivel de glóbulos oculares. El ejemplo es que no se puede respirar en caso de que sea polvo, humo, gas, porque los corrosivos también se dan como en sólidos por las pastillitas. Entonces, conservar únicamente el recipiente original. Y peligros a la salud, pues tenemos este signo de exclamación, que pueden significar evitar las vías respiratorias. Si se acuerdan, por ejemplo, de la película de Napo, aquí veíamos cuando él estaba pintando y encontró, digamos, un aerosol que tenía este pictograma. Puede provocar somnolencia o vértigo nocivo en contacto de la piel. Y ejemplos donde se pueden encontrar lavadoras, limpiador de inodoros, refrigerantes. Y nos dan algunos consejos de prudencia: entonces evitar la respiración, utilizar únicamente extintores en un lugar ventilado, llevar guantes, prendas, gafas de protección, en contacto con la piel lavar con agua y jabón abundante. Entonces miren que este sí se puede tener otra y no tiene reacción química con el agua ni el jabón. Toxicidad aguda, que es el tema, pues, por ejemplo, de metanol, plaguicidas, y nos da
algunas recomendaciones: guardar bajo llave, lavarse muy bien tras la manipulación antes de comer o fumar. Y peligros graves para la salud. Entonces, por ejemplo, gasolina puede estar. Nos dice que en caso de ingestión llamar o ir directamente más bien al centro de salud, y que puede ser mortal en caso de ingestión o penetración de unas vías respiratorias. El peligro al medio ambiente pues significa que es muy tóxico para el organismo, puede ser, por ejemplo, gasolina, plaguicidas, evitar su liberación al medio ambiente y recoger el vertido. En fin. Entonces, la parte etiquetado, ya con esos pictogramas, ahora sí uno se viene como a armar la etiqueta. Entonces dice que debemos tener la identificación de ese proveedor, el nombre, la dirección, número de teléfono del fabricante o proveedor. Identificación del producto, nombre del producto, la sustancia y su identificación numérica. Para las mezclas que se deben identificar su nombre comercial o sustancias. El pictograma de precaución, elemento gráfico que sirve para transmitir una información específica. Palabras de advertencia sirven para indicar la mayor o menor gravedad del peligro. Indicadores de peligro describen la naturaleza de los peligros asociados a sus productos químicos y sus categorías. Y consejos de prudencia que describen las medidas o recomendaciones para minimizar o evitar los efectos adversos. Entonces, en esa página del ministerio, si por alguna razón, muchachos, les toca a ustedes empezar a diseñar eso, la idea es que tengan en cuenta ese libro púrpura, que si es, por ejemplo, en el tema de transporte, el libro de naranja, para empezar como a tener, que ahí nos puede dar la información, tenerla. Una preguntita. Sí. Lo que pasa es que aprovechando que estaba pues en la página, intenté revisar el libro Púrpura, pero no está como para descargar en PDF. No se deja descargar. Pero entonces, yo ahorita estaba tratando, yo ya lo encontré en internet. Entonces voy a mirar a ver si me deja descargarlo y yo se los voy a compartir para que lo tengan ahí. Y creo que también otro. Entonces, creo que se los envío por correo, más bien. Porque, Bueno, digamos, profe. sí, porque ustedes saben todo este tema de derechos de autor y a veces nos han prohibido ponerles muchas cosas en PDF, sino que nos toca directamente en el link. Entonces, más bien se los envío por correo. Bueno, entonces frente a la etiqueta, miren que no es como muy grande, tiene la identificación del producto, tienen las palabras de advertencia, atención o peligro, ¿cierto? Tiene indicaciones de los peligros que tiene, los consejos de prudencia, ¿sí? El pictograma, digamos, a qué, por ejemplo, el acetato de mercurio, a qué está afectando. Pues presenta, digamos, problemas de respiración, ¿sí? Toxicidad o sea que es bastante peligroso. Y fuera de eso, afecta al medio ambiente. Información del fabricante que nos piden y información complementaria, pues si se requiere. Entonces, en ese libro también encuentran este mismo ejemplo de etiqueta de cómo deben hacerlos. Este es otro, digamos, nos dan el nombre de identificación del producto, cómo se identifica esa sustancia, el pictograma, ya que cambia, ¿no? Las palabras de advertencia, la identificación del peligro físico, salud y medio ambiente, las indicaciones, información complementaria, medidas y pictograma de precaución, indicaciones de primeros auxilios. Y para el tema, por ejemplo, de todo el embalaje, por así decirlo, digamos en la parte externa de esa caja debe haber también identificación y cada producto que llevemos debe también tener su etiqueta. O sea,
en la parte externa e interna. También lo debemos hacer. Y acá pues están, digamos, algunos ejemplos. Si son bidones, también toca hacer la etiqueta, si es un bidón. ¿Qué teníamos también antes? Todas esas palabras o frases. Entonces teníamos las frases con R. Entonces, R8, ¿qué significaba? Peligro o fuego de contacto. R35, que provoca unas quemaduras graves. Estos ya son los consejos de prudencia, ¿cierto? Que los llamamos. R21, nocivos o en contacto con esa piel. Y los consejos ya de prudencia antes se llamaban frases S. Entonces, S7, manténgase en un recipiente cerrado. S24, evite ese contacto con la piel. S25, evite el contacto con los ojos. S37, use guantes adecuados. Aquí vemos otro tipo pues, de legislación. Está desde la ley 12 de 1981, esta ley 15 de 1985 y esta ley 888 del 2004, pues nos hablan de unos convenios internacionales para la protección contra la contaminación de aguas marinas por hidrocarburos, que es lo que nosotros vemos continuamente en alta mar a nivel mundial, ¿cierto? Aparece, ustedes se acuerdan, este decreto 1443 del 2014, que era cuando daban todos los lineamientos al sistema de gestión, pues ahorita está con el decreto 1072 en su capítulo 6. Entonces esto ya está pues derogado, pero está ahí como nombrando. La parte, digamos, del decreto 4741 del 2005, en prevención de ese manejo de desechos o peligrosos o residuos peligrosos. Recuerden que en Colombia hay una ley que es para lo postconsumo, ¿cierto? Entonces se obliga, digamos, a algunos proveedores a tener esa parte de postconsumo. Que algunos lo hacen bien, otros no, o que muchas veces lo vemos en centros comerciales, ¿cierto? Deposita acá las pilas, deposita acá los bombillos, o que la ANDI a veces hace campañas. Por ejemplo, la ANDI acá en Pereira a veces hacen campañas de, por ejemplo, de reciclar, no tanto reciclar, pero sí recibirle a la población todo el tema de estas envases de plaguicidas. Entonces la ANDI tiene un programa de esos. Resolución 001 del 8 de enero del 2015, control de sustancias de productos químicos. Aparece el decreto 1609 del 2002, el tema de transporte, pues que eso lo vamos a ver la próxima clase. El decreto 321 del 99, Plan Nacional de Contingencia contra Derrames, la ley 55 del 93, súper importante, que también lo vamos a ver, y el decreto 919 del 89, pues Plan Nacional de Atención a Desastres. Y acá, pues ya el sistema de clasificación para sustancias químicas, lo que yo les decía, el libro naranja, no me acuerdo si se los puse ahí, pero también se los voy a enviar porque lo tengo actualizado el 2020, entonces se los envío. Y la parte ya de transformación y uso de esos residuos con el sistema globalmente armonizado. Lo que tenemos pues de las Naciones Unidas, ¿sí? Y el NFPA pues todavía digamos existe, se utiliza, digamos, las hojas de seguridad ya están haciendo el cambio de al sistema globalmente armonizado, pero vamos también, digamos, a verlo. Bueno, acá, esto sí se los viendo, digamos, en el tema de plaguicidas, con este decreto 1843 del 91, pues entonces está la parte del transporte automotor. Entonces, el transporte de esos plaguicidas con fines comerciales deben dotar los siguientes.
aislamiento de la cabina ocupada por parte del conductor y el ayudante, superficies útiles de carga exenta de clavos o tornillos sobresalientes que puedan deteriorar ese empaque, carpa o cualquier otro elemento protector que evite la contaminación, botiquín de primeros auxilios que contenga además los principales medicamentos relacionados con terapéutica de la parte de plaguicidas, exhibir en parte visible el símbolo internacional del peligro, no mayor, eso es otra cosa, digamos en el tema de transporte sí hay que mirar bien, colocar el pictograma que es, pues, y las medidas por lo general son 20 por 50 centímetros, pintura reflectiva. Además, acá hay que tener en cuenta también que sacan esta demarcación que deben tener los vehículos de esa cinta de color rojo. Aparte, señales portátiles con el símbolo internacional de peligro o leyendas de peligro o veneno en caso de emergencia, colocar en el área contaminada y otras que digamos la autoridad competente exija. Eso sí es como pues algo que quise compartir con ustedes adicional. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar ahí para que ustedes puedan hacer lo otro. Voy a adelantarme un poquito, no mucho, con el tercer, este ya es para el tercer encuentro, ¿sí? Entonces ya el próximo, ese sí es el sábado, nos vamos a ver y vamos a hablar todo el tema de muestreo y contaminantes. Entonces voy a dar como la introducción, porque como sé que nos toca exposiciones, pues sé que nos vamos a alargar un poco. Entonces, para adelantar una parte y la otra parte lo vemos. Y finalmente yo creería que nuestro último encuentro vamos a hacer como la parte última que son temas de prevenciones, hablamos el tema de almacenamiento de esas sustancias químicas, pero también tratamos de hacer una actividad en la que yo se las coloco y como si estuvieran ahí en clase y la realizan. Y cerramos el tema de químicos. Entonces, en la parte de muestreo de contaminantes químicos, pues esa parte de medición es una técnica específica para realizar la caracterización de manera cualitativa o cuantitativa de un determinado parámetro físico-químico y obtener de forma directa con el equipo de medición. Entonces, este riesgo químico es un riesgo higiénico, ¿cierto? Por el tema de tener, digamos, parte de mediciones. Y aparece en la pantalla unos datos. Entonces, el tema, digamos, de los métodos de medición lo vemos la próxima clase. La toma de muestras, pues ya es una técnica que ya es específica realizada para caracterizar de manera cuantitativa o cualitativa un determinado parámetro físico en el que el valor deseado se obtiene a través de un análisis de una muestra captada por bien sea por unos filtros de retención mecánica, material particulado, fibras, humos o aerosoles, o por tubos de absorción química. Y aparecen dos, que sí es muy importante que los tengamos en cuenta para el tema de mediciones higiénicas. Uno es el muestreo ambiental y el muestreo personal. El muestreo ambiental es un proceso de toma de muestras realizada en las instalaciones de un área de trabajo o un punto concreto de un equipo de trabajo con el fin de obtener un valor de concentración ambiental, ¿cierto? Toda la superficie. Y el muestreo personal es un proceso de toma de muestras realizado directamente sobre el trabajador y normalmente a una altura de sus fosas nasales, zona de respiración de ese trabajador, con el fin de obtener un valor que nos facilite un dato representativo de su concentración individual. Las dos muestras, digamos, se pueden tomar. Es aconsejable. Por lo general, uno a veces se va más bien con este muestreo ambiental, pero como es alrededor o en ese espacio, pues no nos permite identificar realmente cuál es el tipo o la concentración que tenga esa persona frente a ese químico.
Entonces aparecen ese tipo de muestreo. Y sus clasificaciones se determinan por unas muestras únicas en un periodo completo, que es que cuando esa persona labora durante 8 horas diarias, 45 horas semanales. Eso se llama una muestra única de periodo completo. Unas muestras que se llamen consecutivas de periodo completo son pequeñas fracciones que hacemos durante la jornada laboral, ¿sí? Y suman 8 horas diarias por unos periodos intensos de exposición y pueden ser de manera instantánea o en tiempos estándar más o menos de 15 minutos. Entonces queremos determinar, por ejemplo, tomarle esa muestra a esa persona directamente, sus fosas nasales. Vamos a trabajar unos periodos de 15 minutos y sumamos 8 horas diarias. Y muestras consecutivas en periodo parcial se adoptan las formas de exponerse a los contaminantes y muestras puntuales, mediciones de pocos minutos distribuidos durante la jornada laboral. Entonces, dependiendo lo que queremos mirar del contexto de la empresa, de lo que estemos encontrando, por X o Y razón que un trabajador, digamos, está presentando o al hacer, por ejemplo, esos exámenes periódicos, si nos damos cuenta o ese médico laboral nos informa, bueno, esta persona está siendo afectada en sus pulmones, ¿sí? Por esto y esto, entonces ahí tenemos que entrar nosotros a hacer mediciones, ¿sí? Para determinar, bueno, ¿realmente esta persona sí se nos está enfermando acá en nuestra empresa o es que está haciendo una labor externa? ¿Sí? Por lo general, ustedes saben que uno trabaja también por fuera de sus empresas, entonces es en esa otra fuente donde se está realmente enfermando. Y eso es muy importante porque permite ustedes blindar a la empresa de X o Y razón, si frente a una demanda o algo así, porque en estos momentos todo comienza a carrear como gastos a esa empresa y esos cuidados. No sé si de pronto tengan alguna duda. Pues hoy sí era lo que yo les decía. Hoy era, bueno, eso lo vemos desde la otra. Entonces quedamos acá, localización de la muestra. Entonces, hoy sí era, digamos, algo un poquito más teórico. Ya las próximas ya nos cambia como un poco. Profe, una consulta. Sí. Para las exposiciones que tenemos la próxima clase, la metodología, el tiempo, teniendo en cuenta los grupos, ¿cuál es el tiempo de exposición? Yo creería que se estarían demorando por ahí. Yo le pongo entre 10 a 15 minutos, ¿sí? No creo que se vayan a demorar más. Entonces, como digamos, al hacer un mapa mental o conceptual, lo que uno hace es como decirle o expresar ahí valga la redundancia, lo puntual, lo concreto. Entonces, no se permite como que uno eche carreta, por así decirlo. Tienen que tratar como que ¿cuál es mi idea? ¿Cierto? Que ustedes generen esas herramientas que les sirvan. Porque uno sabe que uno está viendo este módulo, pero mi idea es, si el día de mañana necesitan alguna ayuda, ay, sí, nosotros vimos eso, venga a ver, vamos a este mapa, sí, eso debe estar en tal artículo. Entonces les permita rápido llegar o saber. Esa es como mi idea o lo que yo pretendo. Si se demoran, por ejemplo, 5 minuticos, porque hay unos que son más cortos, son más puntuales, ¿cierto? Bueno, pero más o menos estaríamos hablando de eso. Bueno, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto, Luis. Entonces ya sabemos,
La próxima clase, digamos, hacemos eso. No olviden subir también, aunque hacen la exposición, no olviden también subir en la plataforma su mapa mental o conceptual. Ahí ya está habilitado. Ya vi que un grupo lo subió. Entonces ahí pues los invito para que ya después yo ya me siente a descargarlos y compartírselos a ustedes. Entonces vemos todo el tema de muestras. Seguimos con el tercer encuentro. Ahí más o menos voy a mirar y después de que yo haga eso, pues empatamos con las exposiciones. Y ya en el último, pues ya vemos lo del cuarto encuentro y tratamos de hacer una actividad, pues para que nos quede como en concreto lo que, digamos, ustedes pueden hacer o se pueden enfrentar o cómo manipular, pues si les toca X o Y sustancia, cómo enfocarse o qué deben verificar, porque pues eso es muy bonito uno escuchar, ahí si escuchamos a la profe como 2 horas, ¿cierto? Y realmente uno cuando ya se enfrenta a algo es como, ay, ¿por dónde empiezo, cierto? ¿Qué analizo? ¿Qué miro? Entonces eso lo hacemos ya en el último y listo. ¿Otra duda, inquietud? Profe, el parcial que está en la plataforma ya está habilitado, está en rojo. Se habilita a las 10:30, o sea, creo en 9 minutos. Ah, vale. Listo. Si todavía no les permite. Sí, como planifiqué ahí para que no se me disperse. Bueno, chicos, entonces nos vemos Dios mediante la próxima semana. Espero que se cuiden mucho y que estén bien. Igualmente, Bueno, profesora, profe, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, chao. Gracias, profe. Gracias Hasta a luego. todos. Chao. Hasta luego, Una buen Luis. día. Bueno, Yurani, chao, Luis. Chao, profe. Chao. Gracias. Bueno.